viene, ahorita viniendo todo el grupo, pero no voy a ir haciendo. Esta parte, esta semana vamos a hacer patología de los vasos. El sistema cardiovascular, su nombre lo dice, está compuesto por el corazón y el sistema de vasos. Este sistema de vasos pueden ser los grandes vasos, las arterias en este caso, y luego las venas, las arteriolas, las vénulas y finalmente los capilares, donde hay el zoom de lo que es el intercambio. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que es el sistema vascular. La siguiente semana vamos a ver la patología cardíaca, ¿no? Después sigue patología respiratoria, que es una semana, es respiratorio no es mucho, y luego sigue patología digestiva. Y con eso acabamos la presente fase. Bien. Vamos a ver, a recordar más que todo, quiero que sí, el entero puede funcionar. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Lo cierro, sí. Me ando asustada con estas cosas. Bien, entonces vamos a recordar. ¿Y por qué vamos a recordar? Porque el momento que vamos a recordar la estructura de los vasos, también vamos a acordarnos cuando vimos los trastornos hemodinámicos, ¿se acuerdan? Y les hice hincapié y bastante les recalqué que toda lesión o toda patología de trastornos hemodinámicos se originaba a nivel de ¿dónde? De la lesión endotelial. Todos los émbolos, los trombos, las tromboembolas, todo se originaba a partir de la lesión endotelial. También les hice hincapié en que debían recordar cuáles eran los factores o qué predeterminaba o qué podía hacer que se lesione el endotelio. También han visto que una vez que se lesionaba el endotelio se podía lesionar la matriz intracelular y ahí era lo grave. Entonces, por eso es que les estoy haciendo recordar lo que cuando vimos trastornos hemodinámicos, para que está constituido, ya sabemos, por arterias, venas, capilares y linfáticos. Y tiene que ver, mira, dónde está en la tercera semana de la vía fetal, estamos recordando biología, ¿de dónde? De la capa mesodérmica de los islotes sanguíneos. La enfermedad vascular se va a desarrollar por dos mecanismos. Así también tiene que quedarles encuadrado la patología vascular. Primero, que el vaso se estreche, a lo cual se denomina estenosis. La luz del vaso puede estrecharse, este es el vaso, ¿no? Se puede estrechar así, así, y luego llevar a lo que es la obstrucción. Entonces tiene un estrechamiento leve, tiene una estenosis, es lo mismo, una estenosis moderada, tiene una estenosis severa, si es que no una obstrucción. Entonces, de estenosis, obstrucción, ya decimos obstrucción cuando está todo cerrado, estenosado, ¿no? Estenosis todavía podemos decir una estenosis leve, ¿no? Hay un colapso, algo que está cerrado, pero el flujo todavía está pasando, permite pasar algo de eso. Eso tiene que ver con la luz del vaso, en castellano. La luz del vaso es la que se está comprometiendo, por el motivo que fuese, y que se debilite las paredes vasculares. Este debilitamiento puede ser congénito, puede ser adquirido. Congénito porque ya naces con esa alteración congénita, ausencia de las fibras, de las neofibrillas, de las fibras de colágeno, de las fibras de elastina. O sea, ya tienes ese trastorno y en el transcurrir de tu vida se te puede presentar la formación del aneurisma, puedes morir atropellado y no pasa nada, o puede hacer que en algún esfuerzo, alguna crisis de hipertensión en tu organismo haga que ese adelgazamiento de la pared se rompa y produzca la hemorragia o el sangrado, que es la complicación más grave del aneurisma, y sobre todo si es a nivel cerebral. Entonces, acá tienen el recuerdo de las arterias de su morfología, las grandes, las medianas y las pequeñas. Si te das cuenta, de las grandes estamos hablando de la aorta, de la subclavia y de la ilíaca.
Esta, aunque no lo creas, a pesar de las tres, esta es la que nos da más lata y esta es causa número 1 de muerte cuando hablamos de un aneurisma disecante de la aorta, generalmente abdominal. De las de mediano calibre, las que nos dan son las coronarias. Y las renales, por ejemplo, si hay una alteración a nivel de la arteria renal, ¿no? Puede colapsar el riñón, puede haber un cuadro todavía manejable en el paciente, ¿no? Pero si hablamos de la coronaria, también hablamos de las ramas de la coronaria, que simplemente puede hacer una obstrucción, una estenosis a nivel de la coronaria anterior, que irriga la parte apical del corazón, etcétera, etcétera, donde me va a dar un infarto agudo del miocardio localizado, puntual, focal. Entonces el paciente tiene una crisis, tiene un manejo, lo estabilizan, pero esa parte ya no está viable, pero vive. Pero si la alteración es a nivel, o la estenosis es a nivel del tronco de la coronaria, estamos hablando de una muerte segura del paciente. Estamos hablando justo del canal principal que todavía ni se ha buscado, por lo tanto estamos ya frente a una muerte programada en el paciente. Entonces no se olviden de eso. Bien. Esto es para recordar, porque eso lo van a recordar, ya lo saben, que si hablamos de arterias en comparación a lo que son venas, las arterias, pues la naturaleza las ha preparado para soportar ¿qué? Grandes presiones. Y las venas, esa es la gran diferencia. Estamos viendo su histología, la tienen claro ahí viene la gran diferencia. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué las arterias están preparadas? Todo en esta vida tiene una razón de ser. Todo lo que tenemos tiene una función. Entonces, estamos hablando de grandes presiones a nivel arterial y de presiones bajas. Y acá simplemente puedes dilucidar un montón de complicaciones y cuál te puede llevar a la muerte, cuál no, simplemente es tan lógico. Si por ejemplo de esta, estamos viendo, te falta la elástica, la media, ¿no? O alguna capa de la muscular, esa va a hacer que se debilite la pared, la ausencia. Entonces, el flujo que soporta grandes presiones va a hacer que poco a poco vaya tomando esa parte que está debilitada, ¿no? Es una cañería, así te lo explico, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Que en alguna parte de la cañería hay un huequito así mínimo, como el puntal de una agujita mínima, y por ahí empieza, ¿no? El flujo agarra, se distrae un poco, y ese huequito va abriendo camino, y colapsa. Eso es lo que sucede con la ruptura de los aneurismas. En cambio acá, las venas soportan presiones bajas. Complicaciones más, podríamos decir, un accidente, una ruptura de vaso arterial al nivel que fuese, que puede llevar al colapso de inmediato del paciente, a la muerte. Entra un hipovolémico y se nos muere. En cambio acá, no. Entonces ese comparativo nunca se resuelve. El desarrollo, el crecimiento y la remodelación de los vasos. Mira, la vasculogenia es la formación de vasos de nuevo, o sea, nuevos vasos durante lo que es la embriogenia. Y la angiogenia es la neovascularización, es un proceso de formación de vasos nuevos en el organismo ya maduro. Esa es la diferencia. Ese se está formando, está creciendo, ¿no? El embrión, el nuevo ser. Y lo que es la arterogenia, que expresa la remodelación de las arterias existentes, remodelación a raíz de cambios de presión y de flujo. Estos tres procesos, ¿no?, se caracterizan por la formación y remodelación de los vasos. Las malformaciones congénitas. A partir de la fecha y de lo que viene, igual vamos a ver casi el mismo parámetro, la misma estructura de desarrollo de cada uno de los órganos y sistemas. Vamos a ver las malformaciones. Cuando veamos aparato respiratorio, vamos a ver malformaciones congénitas
de la vía respiratoria, que puede ser a nivel de la tráquea, de los bronquios, del pulmón, malformaciones congénitas, a lo mejor solo hay una agenesia pulmonar, solo hay uno, o hay el pulmón con solo 2 lóbulos, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a empezar a partir de la fecha de ver. Entonces vamos a retomar lo que es embriología, en algunos van a repasar eso. Y después vamos a ver los procesos inflamatorios. Ya, vamos a retomar lo que han aprendido de inflamación y vamos a ver, ¿no?, los procesos inflamatorios, las traqueitis, las bronquitis, las neumonitis, procesos inflamatorios. Después de esos procesos vamos a ver los procesos ¿qué? Tumorales benignos. Un tumor acá, un tumor allá, y tú ya sabes cuál va a ser un tumoral benigno y cuál no. Y después vemos las patologías tumorales malignas. Este prácticamente es el esquema, ¿no?, de desarrollo que a partir de la fecha de todo lo que son órganos y sistemas. Vamos a retomar eso, ya les he dicho. Entonces, por eso es que la patología general que ya hemos pasado le va a servir, le sirve y le servirá de base para que podamos entender todo lo que viene de ello. Entonces, las malformaciones congénitas ya le había mencionado al comienzo. Tenemos los aneurismas congénitos que afectan los vasos cerebrales. Y eso es grave. No tenemos un aneurisma de la aorta, el paciente colapsa, tiene dolor, está pálido, viene, le ponen venocrisis, le dan volemia, lo transfunden, averiguan con una resonancia, una tomografía qué pasa, se dan cuenta que es un aneurisma disecante, entran a sala de operaciones, le vuelan esa parte, ponen una malla, reparan todo, siempre y cuando sea oportuno el manejo, o sea, el paciente venga en una etapa inicial. Ese es uno. Pero te das cuenta, mira, todo lo que te he descrito está llevando horas, por lo menos, de proceso en ese paciente. Pero si hablamos de cerebro, los vasos cerebrales cuando sangran, chicos, lo único que nos da es un colapso, una cefalea o un desplomo en el paciente. Esa es la manifestación número 1. El paciente colapsa, se desploma o de pronto le viene un dolor intensísimo y también pierde la conciencia. ¿Y qué pasa acá? ¿No? Cuando lo van a evaluar, el cerebro está con una hemorragia. Y una hemorragia que se tienen que entrar, bien, tienen que ver cuánto ha colapsado, ¿no? A veces, mientras se cae o el paciente está en casa, porque si está en el hospital es rápido, es alguien que está en casa y dice, me duele, pasa tiempo. Mientras te sigue doliendo y no pasa, te llevan a emergencia, en emergencia te dice, pasa a consultorio, porque a lo mejor todavía no te ven comprometido, no te pasan la tomación, etcétera, el paciente. Dice, ¿qué tiene la tomografía? Wow, tienen que entrar a la sala. Entran a la sala, descomprimen, entre comillas, y puede sobrevivir. Pero la mayoría de casos de estos cerebrales, cuando no se maneja de inmediato, el paciente muere por enclavamiento, se enclava. Esa sangre, pues, ¿dónde va a estar? Esa sangre busca dónde depositarse, ¿no? Y se va dependiendo de dónde esté el sangrado y te produce colapso. Te da un paro cardiorrespiratorio y te muere. Entonces, fíjate la diferencia en lo que es a nivel cerebral y en esto todavía que te pueda dar tiempo o te puede dar X, etc. Entonces, luego tenemos las fístulas arteriovenosas, que son conexiones anormales entre las arterias y venas. Estas fístulas son delicadas porque son comunicaciones. Fístula es una comunicación anormal, no natural, no fisiológica. Eso es una fístula. Es que agarra, por ejemplo, tenemos un absceso, es muy frecuente, yo he visto a muchos adultos mayores que tienen abscesos a nivel del recto, por ejemplo, se les forma absceso a los adultos y esos abscesos pues les duele, tiene un montón, pero nadie pues se atreve a hacer un tacto y ver si tiene un absceso o algo, y ese absceso, la colección de pus quiere pues, ¿no? Produce más y quiere ampliar, entonces empieza ¿qué? A buscar dónde. Y ahí se abre una comunicación anormal. Tal es así que el paciente dice, me dolí y todo eso, y ahora un poco que se me ha calmado, pero tengo esto, ¿no? Y te muestra el pañal o lo que se quita, y es pus lo que está botando. Y cuando vas a avisar, tiene un orificio perianal lateral, ¿no? Y donde está saliendo el pus, y cuando haces la evaluación, era un absceso que ha buscado un camino donde liberar el contenido. Entonces, es una comunicación anormal. Entonces, si hablamos de comunicación entre arteria y vena,
estamos hablando que se está comunicando flujo ¿qué? Arterial y venoso, y eso es grave. Eso es grave. Hay una comunicación entre sangre venosa y arterial. Entonces, es delicado. Entonces tenemos la displasia fibromuscular, que es el engrosamiento focal irregular en las paredes de las arterias grandes e intermedias. Muy raro, felizmente estas patologías son un poco frecuentes, gracias a Dios, pero a quien le tocó, le tocó. Las telangiectasias, que son las famosas arañas vasculares, y que podemos verlas en la mayoría de pacientes que tienen la tez clara. No sé si se dan, a ver, por ejemplo, la mayoría de ancianitos, hay unos ancianitos, yo he podido observar eso, ahora el fin de semana, que me imagino que van a ir a visitar algunos albergues o algo, no sé cómo será su forma de ser. Buenos días. Sí, buenos días. Y las damas del colegio médico ayer han tenido la oportunidad de ir nos mandaron las fotos a un asilo de ancianos, hacerles un homenaje a las mamitas que tanto han dado por nosotros y que finalmente, como no tenemos el tiempo ni la comodidad de recibirlos en casa, o le cayó mal a la mujer, o lo contrario, pues mejor al asilo, ¿no? Paga la pensión si puedes, y si te guardas bien, y si no. Esa es una triste realidad. Entonces, esas ancianitas que a veces no tienen mucha exposición al sol y que tienen la tez clarita y que tienen esa patología o la tuvieron, vas a verle cómo se parecía traslúcida, su piel es blanquita y traslúcida, y ves esas arañitas vasculares en la piel, no solo acá en la carita, sino a veces en las manitos, etcétera, etcétera. Entonces, estas telangiectasias están constituidas por capilares, ¿no? Vénulas o arteriolas que se disponen en forma de arañas, por eso son las famosas, dice, las famosas arañas vasculares son las telangiectasias. Aprende cuando estés estudiando toda la sinonimia posible. Sí, porque los exámenes de ENAM, todo lo que te viene, así lo ponen. Son preguntas simples, cuando tú vas a revisar y te das un cocacho, pero lo ponen pues a propósito, es cierto, ¿no? ¿Por qué? A propósito de que tú debes de saber toda la sinonimia necesaria cuando estudias medicina. Entonces, vamos a ver la regulación de la presión arterial. La presión arterial, así como lo escuchas, tú vas a decir, manejo oportuno, ok, y si no, bueno, así. No sé si ya les conté, pero igual, es una asistenta social que el hijo refiere que hace un mes tuvo una caída de las gradas la señora, una adulta mayor, y que de inmediato la llevó por emergencia, porque la señora perdió la conciencia, etcétera, etcétera, le hicieron tomografía, la observaron 24 horas y todo, pero no había nada, solo había una caída, felizmente, no había nada, no entendían el por qué se había caído, ¿no? La señora refiere que de pronto nomás perdió el conocimiento, se cayó, etcétera, etcétera, pero bien, eso refería hace un mes. A la semana, no, miento, a ver, hace un mes, el hijo refiere que hace un mes tuvo esa caída. O sea, está hablando al mes de la caída, ¿no? Al mes de la caída, la trae a la madre por emergencia, o sea, al mes de esa caída y toda la evaluación y alta, la trae por emergencia y la señora estaba colapsada, trauma shock, resonancia, la resonancia habla que había hemorragia activa intracerebral, ingresa a que le hagan la descompresión y no había, al parecer no colapsaron bien, no sé cómo fue el proceso, finalmente bajó a UCI y falleció. Cuando fui a hablar con mi colega, de mi equipo de trabajo, realmente el interés debe ser así, vamos a ver qué pasaba, y el colega agarra y me dice, le digo, ¿cómo es posible? Le digo, hace un mes, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha pasado? Me dice, no tiene nada que ver lo que hay un mes con lo de ahora. Sí, ¿cómo va a ser? Pues un mes, mira, su tomografía no tenía nada. Lo observamos 24 horas, se fue la señora caminando, fue tranquila, se fue todo. Y ahora viene y todo eso. Pero te voy a mostrar algo importante, me dice, que se les puede haber pasado la primera vez que vino, donde se enfocaron en la caída, donde se enfocaron en la resonancia y donde dijeron no tiene nada y se va. No hicieron una buena historia clínica, porque la señora es hipertensa, era hipertensa. En las historias antiguas,
hablando con el hijo, dice que tomaba mucho tiempo, ¿no? Antihipertensivos. Y también el hijo le refiere que la señora tomaba de vez en cuando últimamente y ya le había dicho que estaba cansada, que ya se sentía mejor y nada. Entonces, después refiere en historia, vamos a revisar, uno de los internitos, ¿no? Refiere paciente con presión de 200-100 y nadie se había dado cuenta de esa presión. Todo el mundo decía, sí, ya. Entonces ellos hacen un análisis escrito y dicen, mira, la señora tiene una crisis hipertensiva, ha volado vaso intracerebral y ha sangrado, listo. Y tiene toda la razón. Si te pones a ser práctico en ese sentido, eso es lo que le pasó a la señora. Pues es que sangró, tuvo sangrado activo, entraron a drenarle, pero no pudieron ya. Hay muchos pacientes que dicen, me duele la cabeza, me duele, y se colapsan, no salen de ahí. Entonces lo que es la regulación de la presión arterial es muy importante. Hay que repasar nuestra fisiología. Recordemos, ¿no?, lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, qué lo dispara, qué lo altera, cómo se maneja, es muy importante. Sobre todo, paciente que está diagnosticado con hipertensión arterial, el manejo es médico esencialmente un comienzo, la dieta y todo, y el control, el mapeo. Antes agarraban y decían, mira, tienes que irte acá o vas a irte una semana o 15 días, te vas a tomar la presión en la mañana, a mediodía y en la tarde, y vas a anotar en tu cuadernito. El paciente se olvidaba un día, dos, el tercer día lo anotaba, lo repetía parecido los días. Hoy día ya no existe eso, hoy en día existen